1, acción. Hermanos del Centro Cristiano Betel, un gusto volverles a ver por este medio que tenemos en este tiempo para comunicarnos, para mandar un saludo y para comunicar la palabra de Dios. Quiero comenzar leyendo un salmo de alabanza y adoración una vez más, y quiero explicarte por qué. La intención de nuestros devocionales el domingo es que tengamos un tiempo con Dios, es que tengamos un tiempo de intimidad con Dios, que invoquemos su nombre en nuestra casa. El propósito no es solamente que veamos un video o que escuchemos una palabra, eso es bueno, pero la intención, el motivo, nuestra meta debe ser tener un tiempo especial con Dios, un tiempo en el que Dios desciende ahí en nuestra sala, ahí en nuestra casa. Ese es el propósito, eso es lo que nos va a dar vida espiritual en este tiempo, eso es lo que nos va a alimentar, va a saciar nuestra alma verdaderamente. Ya lo hemos hablado otras veces, podemos ver video tras video y buscar material, y eso nos trae conocimiento. Pero el propósito, lo que deseamos como iglesia que sucede en las casas cada domingo, es que tengamos un tiempo de devoción, un tiempo de comunión, reunida nuestra familia, e invoquemos el nombre de Dios ahí en medio de nuestra sala, de nuestro comedor donde nos reunamos, que invoquemos el nombre de Dios, que le digamos: Dios, desciende en medio de nosotros, ministra nuestra vida, sacia nuestra alma, nuestro espíritu, tiene sed de ti, Señor. Y es el propósito de cada domingo, hermano. Yo te invito a que cambiemos. Quizá hemos venido cumpliendo con ver un material, escudriñar, pero el principal propósito del domingo es ese, hermano. Busca que Dios descienda ahí en tu casa, invoca su nombre, Él nos va a oír. Invoca su nombre, pide su presencia ahí en tu casa y dile: Dios, vamos a alabarte, a adorarte. Y me he dado cuenta, porque lo practiqué el domingo pasado, que leer unos salmos, de verdad que leerlos detenidamente y con mucha atención en lo que está diciendo el salmo, eso es alabanza pura a nuestro Dios. La próxima semana, te adelanto, vamos a hablar de alabanza y adoración. ¿Cómo responder o qué hacer? Como dices, ¿qué hacer ante un Dios así? Hoy vamos a ver una segunda parte. ¿Qué hacer ante un Dios así con esos atributos? Alabarle y adorarle. Y eso vamos a hablar la semana que entra. Y me di cuenta en el devocional pasado aquí en tu casa que a leer salmos a Dios de verdad que nos lleva a un sentimiento, a un mover de adoración y de alabanza a Dios. Reconocerlo a Él como los salmos lo reconocen es muy bueno. Quizá no puedas cantar o dirigir un canto con instrumento, pero si tú lees salmos a Dios, eso te va a llevar a una alabanza y adoración. Y hoy yo quiero leer, antes de comenzar con la enseñanza del día de hoy, la predicación de hoy, quiero leer un salmo. También es de alabanza y adoración. Quiero leer el Salmo 95, del versículo 1 hasta el versículo 7. Eso es una invitación primeramente a alabar y luego a adorar. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Después versículo 6, venid, adoremos y postrémonos. Hemos estado acostumbrados a alabar y adorar. La primera parte es alabanza. A partir del versículo 6 dice: ahora venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Un salmo como este, o como el 96 que leímos la semana pasada, nos lleva a reconocer la obra de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios en todas las cosas. Te invito a que leas un salmo, 2 o 3. Cada quien de la familia puede leer una porción de los salmos para exaltar, alabar a Dios, y eso va a despertar un mover de adoración y de alabanza a ese Dios con los atributos que hemos estado estudiando. Dios maravilloso. Entonces, con este salmo, hermano, pues yo te saludo. Es un salmo de alabanza y adoración. Y pasemos entonces a la enseñanza para este fin de semana, que ya es día 14, ya va a ser 11 de octubre, ya es 11 de octubre.
Y vamos a continuar. Desde la semana pasada lo anuncié como una primera parte, la semana pasada. Esta es una segunda parte. ¿Y por qué hay una segunda parte? Podría haber muchísimas partes de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque el tema que estamos tratando es un tema que no tendría fin. Hablar de los atributos y el carácter de Dios sería una experiencia, una aventura infinitamente larga y grande, y no podríamos terminar hablando de cómo es nuestro Dios y de sus atributos. No terminaríamos, de verdad, nunca. No es una exageración decir nunca. Dios es infinito. Y hoy me veo obligado a hacer una segunda parte y haríamos muchas más, pero no quiero abusar del tema. De hecho, mi propósito desde un principio no fue darte los atributos de Dios y una definición de cada uno, porque ya hubiéramos terminado desde la semana pasada. Hubiéramos terminado. Dios es infinito, Dios es eterno, autoexistente, todopoderoso, y dar una definición de cada uno de esos atributos, ya hubiéramos terminado. Más bien lo que estamos buscando, y creo que lo estamos logrando, es encontrar en la palabra de Dios la manifestación de los atributos de Dios, y creo que lo estamos logrando, hermano. Creo que sí estamos logrando extraer, ver en la palabra los atributos de Dios. Mira, la semana pasada estudiamos Job 38 y 39, 40. Cuando el Señor le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué atributo encontramos de Dios ahí? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Encontramos la eternidad de Dios. Dios, desde que ya fundaba la tierra, Él ya era Dios, y antes ya era Dios. Y entonces la palabra nos descubre los atributos de Dios. Eso es mejor que alguien me dé una definición de que Dios es eterno. Ah, sí, Dios es eterno, ya lo sabemos. Pero cuando lo vemos aquí, nos es revelado que Él es eterno. Y así, si tú leyeras, de verdad yo te invito a que sigas leyendo estos capítulos del 38 al 42, te va a ser revelado todos los atributos de Dios ahí. Pero yo quiero decirte que estamos logrando conocer un poco más a nuestro Dios, pero no que me lo digan o me transmitan conocimiento. Yo y tú y yo lo estamos descubriendo en la palabra. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Yo ahí veo la eternidad de Dios. El Dios eterno es el que fundó la tierra, el que hizo esta tierra. Más adelante le dice, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, si lo sabes? Contéstame, Job. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué atributo de Dios? Su gran sabiduría. Su gran sabiduría. El arquitecto de esta tierra es Él. Él la diseñó, Él la formó, Él la hizo. Y al poder de su palabra las cosas fueron creadas. Entonces cuando el Señor le pregunta a Job, a ver, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? O sea, ¿por qué la tierra tiene esas medidas, dimensiones, todo? ¿Quién lo hizo eso? Dios es sabio. Ahí encontramos al Dios sabio como un atributo. Más adelante el Señor le dice, ¿tú sabes quién encerró con puertas el mar? ¿Por qué el mar no se sale de su cauce? ¿Por qué el mar no se sale solamente cuando hay un juicio de Dios, algo que Dios permite? Pero normalmente el mar tiene un límite, no se sale de ahí. Y dice el Señor, le pregunta a Job en el capítulo 38, versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Qué atributo encuentro ahí de Dios? Su gran poder. ¿Quién podría hacer eso? El mar es imponente, impresionante. Un poco de agua nos aplasta, nos ahoga. Y el mar es controlado por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Entonces, cuando tú y yo empezamos a leer todo esto, empezamos a descubrir y se nos manifiesta, revela de la palabra a nosotros los atributos de Dios, hermano. Más adelante le dice el Señor que Él le dijo a las olas, hasta aquí, de aquí no pasará el orgullo de tus olas, le dijo al mar. El mar tiene olas. Y el Señor dice, yo les puse un cerrojo para que no se salgan las aguas de ahí. Pero aparte le dice al mar, no pasarás de aquí, dice el versículo 11, le dije al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas.
¿Quién puede detener las olas? Y de aquí no pasan. Solo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque imagínate el mar sin un límite, sin un cerrojo. Serían catástrofes, serían muertes, sería un desorden, un caos como estaba la tierra al principio, desordenada y vacía. Pero el Señor puso orden en todo con su poder y con su sabiduría. Y estos pasajes, hermano, tú empiezas a leerlos detenidamente y meditando en ellos y te van a revelar, a descubrir el poder tan grande de Dios. Y con todo esto cambia nuestro corazón, nuestro carácter, cambia nuestra respuesta, cambia nuestro temor, cambia nuestra desconfianza, cambia nuestros temores, porque entonces vemos que Dios tiene el control de todo y que está en todo y tiene poder para todo y es sabio. El Señor dice aquí, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Tú ahí ves un cuidado de Dios sobre toda la creación, aún la más pequeña. Dice el capítulo 38, versículo 41. A ver, Job, ¿tú sabes quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Y tú cuando lees eso, dices, Señor, pues si tú preparas el alimento para los cuervos, tú vas a tener cuidado de mí. Y empieza a cambiar, hermano, el conocimiento de Dios empieza a cambiar nuestro corazón y quitar los temores y a quitar tantas cosas que ahorita vamos a ver más adelante. Más adelante el Señor le pregunta a Job, a ver, Job, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? O sea, ¿tú has ordenado que salga el sol? ¿Tú has ordenado que amanezca? Y ahí vemos igualmente el poder de Dios, la soberanía de Dios y el amor de Dios. Porque tú te imaginas nosotros sin sol, sería inhabitable, sería muerte, sería tremendamente. Pero ahí vemos que dice Dios, ¿sabes qué, Job? Yo mando a la mañana que salga. Versículo 12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Tú le has dicho al sol por dónde salir? ¿O le has ordenado que salga? ¿O has ordenado que amanezca? ¿Por ti amanece, Job? Y Dios dice, por mí sí, yo hago todas esas cosas, lo que está diciendo Dios. Y en este pequeño versículo vemos la autoridad y poder de Dios. Él manda que amanezca. Él ordena que el sol salga en tal lugar. Él ordena todo eso. Vemos su poder, su soberanía, porque ahí es donde Él hace como Él quiere, en su gran sabiduría. Y vemos su amor también. ¿Por qué? Porque el sol, el calor, es una muestra del amor de Dios para nosotros, del cuidado de Dios, de la provisión de Dios, de la sabiduría de Dios. Esta palabra, hermano, que estamos leyendo y que he sido reiterativo en ella, porque lo he leído muchas veces. Y cada que lo leo, como te dije la vez pasada, termino diciéndolo, Dios, tú eres maravilloso. Tienes atributos maravillosos, gloriosos. Eres todo lo que ya hemos dicho y repetido muchas veces. Hay muchas cualidades de Dios, pero me gustaría que las descubriéramos en la palabra de Dios. Tengo un libro, hermano, que habla de los atributos de Dios. Y, por ejemplo, dice, Dios es infinito, Dios es inmenso, Dios es bueno, la bondad de Dios, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es omnipresente. La inmanencia de Dios, lo estoy estudiando, la inmanencia de Dios es que Dios está detrás de todo, no como el omnipotente, el omnipresente que está en todos lados, que está en todo. Eso significa la inmanencia de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios. Hay material para escudriñar y verlo como conocimiento o una definición. ¿Qué significa que Él es infinito? Bueno, es fácil entender que pero verlo en la palabra y descubrirlo es lo que verdaderamente me da un conocimiento de Dios, de Él hacia mí, hermano, de Él hacia mí. Entonces cuando Dios le dice, a ver, por ti amanece, tú sacas el sol, tú ordenas esas cosas, vemos muchos atributos de Dios ahí, hermano. Y yo te invito a que en esto que estamos estudiando te maravilles del Dios que tenemos, te maravilles, te sorprendas, sí, del Dios que tenemos y que empiece a cambiar nuestro corazón. Va a cambiar nuestra alabanza y adoración, porque ver a ese Dios como es Él va a cambiar mi alabanza y mi adoración. Quizá ves que dimos nomás en cantar, sin adorar y alabar con un conocimiento de Dios, de a quién estamos adorando. Pero esto que estamos estudiando va a cambiar nuestra vida de adoración y de alabanza. Y eso lo vamos a ver la semana que entra, si el Señor nos permite. Entonces, hermano, el propósito no fue sacar unas definiciones, sino es que nos pasara lo que le pasó a Pedro. Ya lo vimos en un bosquejo anterior. En Mateo 16, el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es lo que estamos buscando en este tiempo. No que tú digas, Dios es infinito, claro que Él no tiene fin, sino que en verdad en tu corazón y mi corazón se ha revelado, así como Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De ahí nació estas enseñanzas, porque el Señor le preguntó a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo dijo, bienaventurado, eres extremadamente bendecido, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo enseñó un hombre, no te lo enseñó un libro. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y los atributos de Dios que estamos tratando de escudriñar, yo oro y te pido que tú ores también, porque el Señor, para que Él sea el que nos revele su grandeza, su omnipresencia, omnisciencia, eternidad, todo lo que hemos estado viendo, que Él sea el que nos lo revele por su Espíritu Santo, hermano. En eso estamos en este tiempo. Creo que lo estamos logrando. Yo estoy contento por lo que estamos haciendo. Creo que estamos conociendo a Dios. Yo te lo dije la semana pasada, no es que el tiempo pasado haya sido perdido, ha sido una maravilla caminar con Dios 15, 20, 35, 38 años, ha sido maravilloso. Y desde que lo conocimos y Él nos conoció, como más bien siendo conocidos por Él, como dice la palabra, ha sido algo maravilloso. Su luz nos alumbró, como te lo dije, fuimos transformados, ha sido maravilloso. Sí lo hemos conocido, sí hemos tenido encuentros con Él, pero es tiempo de que lo conozcamos un poco más. Job, lo vimos también, tuvo que reconocer Dios verdaderamente de oídas te había oído. Y era un varón de qué talla, pero él tuvo que decir al último, Dios de oídas te había oído, como lo vamos a ver ahorita. Quiero pasar un poquito, hermano, a Isaías capítulo 40. Yo le puse al bosquejo hablando de Isaías 40. En Isaías 40 encontramos un gran despliegue de los sublimes atributos de Dios. No es exagerado. Isaías 40, versículo 12. Vamos a encontrar el poder de Dios, la soberanía de Dios, el cuidado de Dios y muchas cosas más, hermano. Pregunta una vez más aquí Isaías, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién puede poner todas las aguas que hay en esta tierra en el hueco de su mano? Es nuestro Dios. ¿Qué vemos ahí? Un gran poder, una suficiencia de Dios de verdad. Podemos ver ahí. Si Él hizo eso, ¿qué podría ser imposible para Él? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Esto es mi palmo y abarca esto. Dios con su palmo de su mano mide los cielos. Puedes ver la grandeza de Dios ahí. Ahí se ve su grandeza. Y esto nos debe de sorprender y debemos de temer y adorar y reverenciar a un Dios así. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Tú y yo agarramos 3 dedos de azúcar, de tierra, de arena y agarramos así. Dios con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Es una grandeza, hermano, que no alcanzamos ni a imaginar. Hasta nos parecería solo poético y no real. Pero la grandeza de Dios es real. Es real. Es un Dios grande y poderoso. Él junta con 3 dedos el polvo de la tierra. Y ahí habla hasta de la Trinidad, podríamos ver. Él pesa los montes con balanza. Él pesa los montes con balanza. Todos los montes los pone en una balanza. Él los pesa. ¿Sabe cuánto pesan? ¿Sabes qué significa eso, hermano? Él pesa los montes con balanza y con pesas los collados. Que Dios nos revele esa grandeza y que lo veamos como un Dios tan poderoso. Y ese Dios poderoso es nuestro Dios y está de nuestro lado y está con nosotros en este tiempo difícil, en cualquier situación de tu vida que estés enfrentando, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu casa, tu alma, tu ser interior, un problema grande. Ese Dios tan grande que describe aquí Isaías capítulo 40 es nuestro Dios, hermano. Y eso debe de cambiar nuestra manera de ver las cosas y nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios. Y hablando de sabiduría, dice el versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Habrá alguien que le haya dado a Él para que Él sepa? Él no aprende de nadie, Él es Dios. ¿Y quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole?
¿Habrá alguien, dice Isaías, que le haya enseñado a Dios? ¿Habrá alguien a quien Dios haya pedido consejo para fundar la tierra, para ponerla sobre unas bases? ¿Habrá alguien que haya consultado? ¿Dios habrá consultado a alguien para hacer todo eso? No es así. Dios es sabio, Dios es poderoso, Dios es muy grande. Dice más adelante, versículo 15, he aquí que las naciones son como la gota de agua que cae de un cubo. ¿Has visto el tamaño de una gota de agua? Pues para Dios todas las naciones son como una gota de agua que cae del cubo de la llave. Una gota de agua para Dios significa todas las naciones. ¿Qué seremos tú y yo? Menos que nada, dice un poquito ahí adelante. Pero yo quiero te leo esto, hermano, y me detengo mucho y soy muy repetitivo quizá porque quiero que en verdad nos entendamos y captemos lo que dice la palabra en cuanto a la grandeza de Dios, los atributos de Dios que estamos estudiando. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. O sea, Dios pone las balanzas, es como un poquito de polvo nada más, todas las naciones para Dios. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dios es muy poderoso. Dios es muy poderoso. Dice más adelante, versículo 17, habla de las naciones. Como nada son todas las naciones delante de Él. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Cómo explicar esto? No hay manera, solamente leerlo y creerlo. Solamente leerlo, recibirlo, creerlo, que así de grande es nuestro Dios. Y hablando del cielo, por ejemplo, dice el versículo 26. Por la noche, no dice por la noche, pero esto habla de la noche. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, las estrellas. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tal es la grandeza de su fuerza. Es grande y fuerte. Y el poder de su dominio. Él es soberano, Él gobierna. Pero dice, levanta por la noche en alto tus ojos y mira todo lo que ves cuando hay un cielo estrellado. Y dice Dios, dice el Señor, y mira quién creó estas cosas. Y dice que Él saca, por la noche Él saca y cuenta su ejército. Él cuenta las estrellas, a todas llama por sus nombres. Nuestra mente es imposible entender esto, es imposible, por eso nos cuesta trabajo creerlo a veces. Pero que Dios nos revele su grandeza, su poder y todo lo que aquí estamos viendo, que Dios nos lo revele. Que Dios nos revele todas estas cosas que estamos leyendo y que manifiestan en verdad la grandeza, el poder y muchos atributos de Dios y su carácter bondadoso y misericordioso. Yo estoy seguro que el sol es por su misericordia, el oxígeno, el aire es por su misericordia. Todo lo bueno es por su misericordia, su sabiduría para con esta tierra, el cuidado para con la creación y para con nosotros. Lee esto, vuelve a leer todo Isaías 39, Isaías 40, del 12 cuando termina. Él es el que da esfuerzo al cansado. ¿Estás cansado? ¿Estamos cansados? Ese Dios poderoso, omnipotente, grande, soberano, sabio, eterno, Él da esfuerzo al cansado. Hoy puedes recibir nuevas fuerzas de ese Dios poderoso. Yo me canso, tú te cansas, somos humanos, no podemos. Pero sabes que ese Dios, si tú hoy recibes la revelación de ese Dios tan grande y que tiene cuidado de toda la creación y que saca las estrellas, las cuenta por su nombre, y si ellas conoce por su nombre, imagínate, a ti y a mí, Dios nos conoce. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Me detengo aquí porque así lo siento en este momento. ¿Te has cansado? Nos hemos cansado. Podemos decir que a veces ya no tenemos ningunas fuerzas. Clamemos a ese Dios poderoso, a ese Dios que tú y yo tenemos. Él da esfuerzo al cansado. Él puede renovar tus fuerzas, tu vida espiritual,
tu ánimo, tu fe, la mía. Él puede hacerlo. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan. ¿Eres joven, muchacho? ¿Te has cansado? ¿Te has desanimado? Dice Dios, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen muchas veces. No es cuestión de edad, es cuestión de creer y confiar en ese Dios poderoso. Y decirle, Señor, tú puedes darme nuevas fuerzas, renovar mis fuerzas, tú puedes hacerlo, Dios. ¿Sí? Aún a los jóvenes, los que esperan a Jehová, los que esperan a ese Dios tan poderoso que aquí describe y que Job también lo describe, los que esperan y confían en ese Dios tendrán nuevas fuerzas, hermano. Que tú y yo renovemos nuestras fuerzas en este tiempo confiando y creyendo en ese Dios poderoso. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Las águilas son maravillosas en su vuelo y cuando se renuevan andan en las alturas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hasta aquí quiero terminar, hermano, con un poquito más de los atributos de Dios y quiero regresar a nuestro tema de esta semana y de la pasada, ¿qué hacer ante un Dios así? Y yo lo resumo en una palabra, en una frase. ¿Qué hacer ante un Dios así? Hagamos lo mismo que hizo Job. Regresemos a Job. Pero ahora vamos a ir al capítulo 42. Hay otra porción en la que en el capítulo 40 que vimos la semana pasada, los primeros versículos, Job responde: he aquí que soy vil. ¿Qué te responderé, Dios? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. De esto hablamos la semana pasada. Aquí Job termina con su controversia con Dios, termina humillado y hasta un poco avergonzado. Dice: soy vil, Dios, soy vil. ¿Qué te puedo decir? Soy muy pequeño. ¿Qué te puedo decir? Ya lo explicamos la semana que entra. Pero en el capítulo 42 hay otras palabras parecidas con otro enfoque que hoy le vamos a dar. Y voy a leerte capítulo 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová otra vez y dijo: Job responde a Jehová: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job tiene ese encuentro con Dios y Dios le explica todo lo que funciona en la creación y que funciona por él, lo hace sentir a Job tan pequeño, lo hace entender su pequeñez, lo hace entender su falta de sabiduría, su desconocimiento de tantas cosas, que Job termina, yo me imagino, hermano, como si termináramos agachados, avergonzados, arrepentidos de haber entrado en una controversia con Dios. Y lo primero que Job dice: yo conozco. No él me dijo, no él me contó, no él me enseñó. Ahora yo ya conozco. Ahora yo conozco. Conozco, aquí la palabra en el original es conocer por experiencia propia o por observación propia. Nadie me ha dicho, nadie me contó, yo vi. Yo he tenido experiencia con Dios que ahora yo conozco que todo lo puedes. Ahí está la omnipotencia de Dios. Que viendo todo lo que tú haces en la tierra, en la creación y en el universo, hoy yo conozco, hoy yo he visto, hoy yo he experimentado, hoy tengo un encuentro contigo, Dios, y hoy yo conozco que todo lo puedes, que Dios nos revele esas cosas a nosotros. Para cuando tengamos un problema, dificultad, enfermedad, situación, digo: Dios, yo conozco que todo lo puedes. Me has revelado que todo lo puedes, Dios. Me has revelado que todo lo puedes. Hoy conozco, por experiencia, recalco esto. No, yo no puedo hablarte de Dios. Alguien no te puede enseñar de Dios. La palabra expuesta nos muestra a Dios. El Señor dijo: a vosotros les parece que en las Escrituras está, pero
Las Escrituras dan testimonio de mí, las Escrituras hablan de mí. Si escudriñamos las Escrituras, ahí está Cristo con su poder y con sus atributos. Y Job dice, yo hoy conozco que todo lo puedes. Yo ya conozco, ya me fue revelado. ¿Sí? No porque me lo hayan dicho, hoy yo conozco, se pone él. No me dice conozco, yo conozco. Ese pronombre ahí es importante, yo conozco. ¿Sí? Y es importante que tú puedas decir, yo pueda decir, yo conozco que Dios todo lo puede. No como un dicho de que es Dios y todo lo puede, sino que me ha sido revelado en mi corazón y siento en mi espíritu que Dios todo lo puede. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ya vimos el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, pero aquí está la omnisciencia de Dios. No hay pensamiento que se esconda de ti. El salmista David lo dijo en Salmo 139, ya lo vimos. El salmista David dice en Salmo 109, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. La omnisciencia de Dios, Él lo sabe todo. Aún no sale la palabra de mi boca, Dios ya sabe lo que voy a decir, mis pensamientos. Y Job lo dice así, no hay pensamiento que se esconda de ti, Dios. Tú ya sabes lo que estoy pensando. Y si eso sabe de mí, Él sabe todas las cosas. Es omnisciente, sabe todas las cosas. La omnisciencia es otro atributo de Dios. La omnipotencia porque todo lo puede, la omnisciencia porque todo lo sabe. Y después Job en el versículo 3 reconoce, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es como decir, yo me atreví a aconsejar a otros o a darte un consejo a ti, Dios, o a pedirte cuentas a ti cuando no tengo toda la claridad, cuando no tengo todo el conocimiento. He oscurecido el consejo. Es lo que significa eso. Es lo que significa eso. Job reconoce una falta de conocimiento y capacidad para altercar o disputar con Dios. Reconoce que se atrevió a cuestionar al Creador, ¿sí? A hablar contra sus designios de Dios. Y yo le pongo aquí, aprendamos aquí en esto. Dios es sabio y tiene propósitos que no entendemos. Job tiene que decir aquí, él mismo se pregunta, ¿quién es el? Yo he oscurecido el consejo. O sea, no tenía todo el conocimiento y me atrevía a aconsejar a Dios o a cuestionar a Dios, y con eso no tengo toda la claridad en todas las cosas y oscurezco el consejo, ¿sí? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, ¿sí? Yo hablaba lo que no entendía. Y yo aquí le pongo en esto, hermano, en esa frase que Job dijo, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, Job dice, me puse a hablar sin entender todo y sin conocer todo. Y delante de Dios y delante de mis amigos que me querían hacer un bien, pero yo me puse no conozco todo ni comprendo todo, y me puse a hablar. Por eso dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y yo le pongo aquí en el bosquejo, ya lo había dicho Job anteriormente, mi mano pongo sobre mi boca. Mejor me callo delante de Dios ahora que lo conozco, porque Él es grande. A veces hablamos cosas, hacemos juicios, creemos que sabemos y nos equivocamos. Job lo entiende, hay cosas que solo Dios sabe. No tenemos todo el conocimiento ni comprendemos todo para hacer un juicio de las cosas, para hablar de las cosas, para juzgar las cosas. No tenemos todo ni comprendemos. Es mejor, a veces nos atrevemos a hacerlo. Por eso te digo que el conocimiento de Dios y de sus atributos nos va a cambiar. Quizá yo soy fácil para juzgar una situación o una persona, pero hoy tengo que decir, Dios, hay cosas que yo no sé de esa persona. Hay cosas que yo no sé de las circunstancias que vive. Hay cosas que yo no sé que rodean todo este asunto que estamos viviendo. Y no sé y no comprendo todo. Y mejor para no oscurecer el consejo y para no hablar sin cosas que yo no... Para no hablar sin tener conocimiento completo, la claridad completa y no oscurecer el consejo. Mejor dice ahí, Job dice, yo antes hablaba lo que no entendía y eran cosas muy grandes para mí, no las comprendía. Y esto nos deja a nosotros, por eso conocer a Dios cambia nuestra vida, nuestra manera de responder, de accionar, de hablar, cambia todo. Porque Job, que era un hombre de verdaderamente sabio, verdaderamente que conocía, que la Biblia dice que él se sentaba en las plazas y enseñaba a otros, ese hombre tuvo que decir, hoy que Dios me ha aclarado, hoy que Dios ha hablado conmigo, yo sé que no lo sé todo, no lo conozco todo, no lo comprendo todo, y mejor guardo silencio,
porque Dios sí sabe todo. Entonces eso nos libra de hacer juicios, comentarios, hablar, juzgar, hacer declaraciones. Eso nos guarda y eso es muy bueno porque nos va a mantener un corazón sano y una hermandad entre nosotros. Yo hablaba lo que no entendía y después dice más adelante, con un cambio de actitud totalmente. Ya no es aquel Job que dice, a ver, diga, preguntando con autoridad y exigiendo respuestas. Ya no es el Job de tantos capítulos atrás. Es un Job totalmente diferente, que la presencia de Dios, las palabras de Dios cambiaron todo en su vida. Y dice ya, cambia, y ya no exige, ahora ruega Job. Oye, te ruego y hablaré. Escúchame, Dios. Te ruego que me escuches. Quiero hablar contigo, Dios. Eso es diferente a todos los capítulos primeros de Job, cuando alterca con sus amigos y todo eso. Y con cierta razón, porque pasó muchas cosas muy duras Job. Y ahí estaba Dios en todo esto. Pero ahora Job ya no exige ni reclama airado, ni... Hoy el carácter de Job es diferente aquí. Oye, escúchame. Significa Shema. El oye, es el oye Israel. Oye, te ruego Dios, escúchame y hablaré. Y ahora dice algo, reconociendo ignorancia, te preguntaré y tú me enseñarás. Y a veces hay que ir con Dios y decirle, Dios, enséñame. Desconozco estas cosas, no sé por qué está pasando esto, no sé por qué esto, no sé por qué aquello, Dios. Oye, te ruego, Dios. Qué diferencia, ¿no? Oye, te ruego y hablaré. Voy a hablar contigo, Dios. Te ruego que me escuches. Yo te voy a preguntar y tú me enseñarás. Vino a la vida de Job un espíritu enseñable, un espíritu de mansedumbre, una humildad. Dijo, Señor, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Cambió totalmente, hermano. Esto es algo digno de aprender. Dios, no entiendo, enséñame. ¿Qué cambio de actitud? En lugar de exigir con aparente suficiencia y conocimiento, ahora Job ruega. Ahora Job ruega. Y eso es bueno. No nos presentamos. A veces nos atrevemos, lo hemos hecho. Oye, Dios, y hablamos con una de tú a tú, como decimos en esta tierra, de tú a tú, ¿no? Solamente he conocido a un hombre que se ha dirigido a Dios de usted. Nunca se atrevía a decirle, oye, Dios. Siempre decía, oiga, Señor. Dice un salmo, como el siervo mira la mano de su Señor. Un siervo en esta tierra no se atreve a mirar a su amo retándolo. El siervo, y sobre todo en el tiempo de esclavitud, llegaba con su amo agachado de ojos, mirando, y no se atrevía a voltearlo porque era una distancia grande entre el amo y el siervo. Y el salmista dice, como el siervo mira la mano de su Señor. No se atreve a voltear así con una humildad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros delante de Dios. No, a ver, lo hemos hecho en una confianza excesiva, a veces, oye Dios, pero eso, el conocer su atributo, su grandeza, su santidad, su soberanía, su poder, que Él es Dios, de verdad que le bajamos a todo eso y nos acercamos a Él rogándole. Y el salmista dice, como el siervo mira la mano de su Señor, así nosotros te miramos, clamamos a ti hasta que tengas misericordia de nosotros. Es diferente exigirle a Dios, ordenarle a Dios, a ir con ruego y decirle, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Enséñame en esto que no entiendo, enséñame en esto que no conozco, no comprendo lo que está pasando, no comprendo el porqué de esta situación en mi casa, mi esposa, mis hijos, lo que yo mismo estoy viviendo por dentro, Dios. Pero hoy, Dios, yo te voy a preguntar y tú me enseñarás como el Dios grande y poderoso y sabio que tú eres. Y después viene la frase tan conocida de nosotros en el versículo 5, de oídas te había oído. De oídas te había oído. Job entiende que aunque era él un varón ejemplar de verdad, según el capítulo 1, versículo 1, de verdad que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de las fiestas que hacían sus hijos, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, oraciones conforme al número de todos sus hijos, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Era un varón de verdad ejemplar. Ese varón ejemplar un día tuvo que decir: Dios, de oídas te había oído, como que me habían platicado de ti, como que había oído de ti, de oídas te había oído. Y si eso era Job, imagínate tú y yo, hermano. Me han platicado de Dios, he oído que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es soberano, que Él hace. Eso lo escuchamos. Pero cuando en verdad lo vemos, como dice ahí: ahora yo conozco que todo lo puedes. Y Él dice: de oídas te había oído. Job está diciendo: tanto tiempo, Dios, y de verdad que había escuchado muy poquito. Solamente oía de ti, pero así como te has revelado ahora mi vida, que me has hablado, hoy te conozco, hoy mis ojos te ven. Ver por observación es lo que significa ahí: ver y conocer viendo, observando a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y que Dios nos ayude a que en verdad nuestros ojos le veamos un poquito más. Veamos y conozcamos un poquito más a nuestro Dios en este tiempo. Yo de verdad que este tiempo que estamos viviendo, yo lo agradezco a Dios, al menos en mi vida, y yo creo que en muchas cosas que nos rodean, ha cumplido muchos propósitos. Al principio pensamos que iba a ser poco tiempo. Hoy me doy cuenta que estamos en los planes de Dios, en la soberanía de Dios, que Él quiere enseñarnos cosas, mostrarnos cosas, enseñarnos, corregirnos en muchas cosas. Estoy seguro de eso. No me cabe duda que no hemos regresado a la iglesia, no porque las autoridades no quieran, porque Dios quiere hacer más cosas en nuestra vida, y una de ellas conocerle y que le podamos ver en una comunión, en una intimidad con Él, en un escudriñar la palabra y descubrir sus atributos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el último versículo, el 6: por tanto me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job termina totalmente humillado. La palabra me aborrezco aquí en el que dice es lamentarse. Dios, cuánto me lamento de haber altercado contigo, de pensar que ya te conocía, de pensar que yo sabía tanto, de hacer juicios, de cuestionar, aún de convocarte, porque dice Job: si yo supiera dónde hallar a Dios, iría a verlo, estaría en su trono y le diría que yo soy justo, le explicaría que yo soy justo. Y Job, después de todo lo que Dios le revela y se muestra a él, y reconocer que él no sabe nada, que Dios conoce todos sus pensamientos, que hablaba cosas que ni comprendía ni entendía, cosas muy maravillosas. Después dice: mejor tú enséñame, Dios, y termina diciendo: Dios, yo me aborrezco, o sea, me lamento y me arrepiento de haberme puesto como me puse contigo, de haber altercado y de haber pensado lo que yo pensaba antes. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job terminó en una humillación delante de Dios, en una reverencia y reconocimiento de Dios. Y no quiero dejar de leer el final dice Eclesiastés que es mejor el final que el principio, y esto es así. Después de ese encuentro de Dios, Job con Dios o Dios con Job, y de haber entendido todo esto, la vida de Job, viene algo de parte de Dios, y lo dice el capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza, y conociendo los atributos de Dios y quién es Él, aumentará nuestra esperanza y confianza en Dios. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Quitó Jehová tu aflicción, mi aflicción, tu problema, mi problema, tu angustia, mi angustia. Dios puede quitarla. Hay propósitos en todo lo que estamos viviendo, en lo que estamos viendo, en lo que sucede en nuestras vidas. Pero después, cuando entendemos, cuando aprendemos, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Se restauró esa amistad de aquellos amigos que habían quedado medios con altercados. Se restauró. Se restauró la salud de Job, y se restauró el estado material o económico de Job. 3 cosas que se habían descompuesto: la salud de Job, la amistad con sus amigos y la prosperidad o salud económica, si lo puedes llamar así, de Job. Las 3 cosas se restauraron.
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. No les guardó un resentimiento, no les guardó un rencor, nada. Él oró por sus amigos. Y luego dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job experimentó una gran pérdida. En el capítulo 1 lo dice, todo perdió Job. Y era un hombre próspero, era un hombre que había prosperado y tenía muchas cosas. Sin embargo, en todos esos planes de Dios y propósitos de Dios, él perdió todo. Pero me gusta que Dios quitó su aflicción, él oró por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y vienen los nombres de ella, y dice algo de sus hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Ese es el Dios poderoso que tenemos, con todos los atributos que nos menciona la Biblia, y por eso te digo que podríamos vivir muchas vidas sin entender todo lo que habla de Dios, su palabra, sin comprender, sin entender. Podríamos hacer no 2 bosquejos, no una segunda parte, muchísimas partes, sin alcanzar a entender y a comprender la grandeza de nuestro Dios. Pero oro de verdad y pido a Dios que nos ayude en esto que estamos estudiando, y al abrir su palabra, que tú cada que hablas la palabra de Dios, busques ahí, no solamente eso, muchas cosas, pero que haya una intención de buscar la revelación del Dios que tenemos, y nuestra vida va a cambiar, hermano. Entonces, con esto yo termino hoy, hermano, a hablar de los atributos del carácter de Dios y qué hacer ante un Dios con los atributos. Ya venimos varios ya bosquejos hablando de esto, y yo creo que aquí terminamos. No pudimos ver en realidad todos los atributos de Dios, son muchos atributos, lleva mucho tiempo estudiarlos, pero yo espero que esto despierte una hambre y sed en ti de ir a buscar esos atributos y conocer más a nuestro Dios, sobre todo escudriñándolos, y que de aquí salten como revelación a nuestras vidas, y que Dios nos pueda decir, no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló un libro, no te lo contó alguien, el Padre que está en los cielos te lo reveló a ti. Que así sea, hermano. Yo quiero terminar aquí, y la semana que entra, te adelanto, vamos a hablar un poquito de este mismo, sería la misma pregunta, pero ya con una respuesta. ¿Qué hacer ante un Dios así? Pues adorarlo y alabarlo. ¿Qué hacer ante un Dios con los atributos? No nos queda más que seguirlo conociendo, y en automático, no hay más que alabarlo y adorarlo. Y es el tema de la semana que entra, hermano. Sigue escudriñando tu palabra, que el Señor siga revelando a nosotros. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias en este día por abrir tu palabra a nuestros ojos, por dejarnos tu palabra que te revela a ti y te contiene a ti, Señor, en todos tus atributos y tu carácter, lo glorioso y maravilloso que tú eres, Señor. Síguete revelando nuestras vidas, ayúdanos al Señor a conocerte y a verte, y seguramente nuestra vida cambiará, y no habrá más que respuesta que alabanza y adoración a ti que eres el Rey. Gracias por esta serie, Señor, estos mensajes que nos has dado, Señor, para conocerte más, Señor amado. Ya te conocemos, nos encontraste, Señor amado, te encontramos, Señor, te conocemos, nos conoces, Dios, Padre, y nos has cambiado y transformado, pero que ayúdanos a recibir mayor revelación de ti, y ayúdanos a que esa revelación transforme y cambie nuestra conducta, nuestra manera de ser, de hablar, de responder, Señor amado, y sobre todo que venga el temor de Dios a nuestras vidas, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que aumente ese temor en nuestras vidas con la revelación del Dios grande y poderoso que tenemos. Dios te bendiga mucho, hermano, que tengas una excelente semana, bendecida,
con la ayuda de Dios en ti y en toda tu familia. Dios te bendiga, hermano.